Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Salud y Bienestar. Hoy hablaremos de un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo, la ansiedad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad afecta a más del 4% de la población a nivel mundial. Y en el Perú no es la excepción. Según datos del Instituto Nacional de Salud Mental, el 5% de la población peruana sufre de algún trastorno de ansiedad. Para poder entender más del tema, hoy hemos invitado al doctor Fabio Vega Galdós. El doctor Fabio Vega es médico psiquiatra y psicoterapeuta en análisis transaccional, miembro titular de la Asociación Psiquiátrica Peruana y miembro clínico y didáctico provisional de la Asociación Latinoamericana de Análisis Transaccional. Actualmente coordinador general del grupo de formación AT que brinda cursos y talleres para la formación en análisis transaccional. Bienvenido, doctor Fabio. Buenas, Natalia, y a los espectadores también que van a ver este podcast. Encantado de estar contigo. Y felicitaciones por ese espacio que has creado. Muchas gracias, doctor Fabio, por aceptar la invitación. Yo recuerdo que lo conocí en la época en la que estábamos en pandemia. Me inscribí en el curso de formación AT y algo que motivó que yo continúe en el curso fue el hecho de ver la forma como ustedes realizaban el enfoque de las intervenciones. ¿Y en qué se basaba? Era en el hecho de siempre invitarnos a estar en bienestar y en el presente. Así es, y es interesante cómo la pandemia ha cambiado muchos paradigmas, ¿no? Dentro de la propia salud mental antes se veía como algo muy lejano hacer una interacción virtual. Sin embargo, la pandemia nos ayudó a entender que necesitamos ver opciones. Y esas opciones implica estar en el aquí y el ahora, ¿no? Si esto es lo que disponemos, esto es lo que podemos utilizarlo. Así que ha sido algo muy interesante el poder conocer personas valiosas como tú a través de una pantalla y después consolidar eso a nivel personal. Así que es muy posible y es importante utilizar todas las opciones que tengamos en determinado momento. Así es, doctor. Doctor, cuando a veces utilizamos la palabra ansiedad, lo enfocamos de repente como ese nerviosismo que se puede sentir al dar un examen, al tener una entrevista, de repente al grabar un podcast. Pero, ¿qué es realmente la ansiedad? ¿Cuál es la definición que le podemos dar? Bueno, la ansiedad es una sensación desagradable de intranquilidad. Usualmente aparece cuando las personas pensamos que algo desagradable o malo va a suceder o que algo que ya nos sucedió a nosotros o a personas cercanas puede volver a pasar. Algunos consideran que es un sistema de alarma frente a los peligros. Sin embargo, creo que es importante que el público considere que desde el punto de vista transaccional, la ansiedad es una emoción que está modificada, es una modificación que se hace por el aprendizaje que tenemos desde muy pequeñitos, por la influencia que tienen las personas que nos crían, usualmente nuestros padres o personas cercanas. Entonces, en lugar de expresar las emociones con las cuales nacemos, las biológicas, las que son inherentes al ser humano, aprendemos a modificarlas y muchas veces en forma de ansiedad. Por ejemplo, personas que tienen tristeza y en lugar de sentir esa tristeza, percibir su duelo, comienza a desarrollar ansiedad. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser lo que va a suceder? No disfrutan, no vivencian esa emoción. O personas que tienen cólera por una injusticia. En lugar de expresar los límites que son necesarios, comienzan a generar intranquilidad, ansiedad por pensar que es malo presentar la cólera. Otras veces, en lugar de percibir el miedo frente a un peligro real, comienzo a pensar que no soy capaz de afrontarlo o que algo muy terrible me va a suceder en lugar de buscar opciones. E inclusive en emociones agradables como son la alegría y el afecto. Hay personas que cuando se alegran están pensando que después algo malo va a suceder, como que no se tienen ese permiso para disfrutar, están pensando en la siguiente vez que va a suceder. O en el afecto, es muy conocido personas que quieren declararse una persona amada y sienten intranquilidad, ansiedad, porque comienzan a pensar otras cosas del futuro en lugar de expresar en el aquí y en el ahora que te quiero estar contigo, te aprecio. Entonces, en lugar de identificar y sentir esa emoción, nuestros padres o las personas que nos criaron nos influyen pensando que determinada emoción podría no ser adecuada o que nos podría hacer, entre comillas, vulnerable. Y esa vulnerabilidad hace que después cuando vamos creciendo no las expresamos. Por eso es que una persona que podría estar sintiendo cólera comienza a tener ansiedad. Habrás escuchado a algunas personas que dicen me estoy riendo de ansiedad, ¿no?
Sí, sí lo he visto en algunos casos. Cuando en realidad es una dificultad para expresar lo que realmente están sintiendo, ¿no? Así que es importante identificar qué es lo que sentimos primero de acuerdo al estímulo, ¿no? Y creo que conforme vayamos conversando podemos identificar más de estas emociones. Claro, doctor. Entonces, como bien comentamos, bueno, como cuando hemos hablado de repente en los primeros módulos del curso de análisis transaccional, entonces la ansiedad es como una emoción rebusque. Claro, el análisis transaccional rebusque significa que es algo que ha sido modificado por el aprendizaje. Es como que comenzamos a rebuscar entre las opciones que tengo por no poder expresar las que realmente son las que siento. Es conocido también como una emoción sustituta, emoción modificada, ¿no? Entonces, sí, la idea es identificar más bien qué es lo que está detrás. Y en muchos casos es miedo. Y el miedo es una emoción genuina, innata, que todos los seres humanos tienen, inclusive está presente en los animales, frente a un peligro real, una amenaza contra la vida. Lo que pasa con la ansiedad es que muchas veces comenzamos a sentir equivalentes o intranquilidad por peligros que ya no son atentatorios contra la vida. Un examen, una entrevista, un podcast, lo que sea. Sí. De tal manera que genera una sensación de idea catastrófica de que algo terrible me va a pasar cuando en realidad no es así, ¿no? Claro, lo que usted comenta. Entonces, la ansiedad, en pocas palabras, es el imaginar un escenario catastrófico. Claro, porque la ansiedad va acompañada no solamente de la sensación de intranquilidad, sino con pensamientos que anticipan que va a venir algo desagradable y terrible que la persona no va a ser capaz de soportarlo o afrontarlo. A diferencia de percibir el miedo como una emoción genuina en la cual yo puedo buscar opciones y puedo identificar qué es lo que más me conviene en ese momento. Esto es importante porque cuando somos pequeños y vemos que nuestras figuras significativas de crianza reaccionan frente a determinados estímulos, nosotros grabamos esa manera de reaccionar. Si nosotros vemos que mamá pues toca en el timbre y se desespera, que ya viene el cobrador, que no va a ver, entonces yo voy a entender que cada vez que alguien toque la puerta tengo que sentir temor, ansiedad, ¿no? Entro en alerta. O mi papá me dice, tienes que aprobar el examen porque si no vas a ingresar a la universidad, si no ingresas a la universidad no tienes un buen trabajo, si no tienes un buen trabajo te ven mal en la vida. Al final se genera toda una lista de que si no saco más de 18 en el examen voy a ser un fracaso. Si se dan cuenta, es una distorsión por aprendizaje, ¿no? Entonces, es importantísimo entender que como es aprendido, también se puede desaprender. Y como lo dijiste al inicio, una de las claves es vivir en el momento, en el aquí y en el ahora. ¿Quién soy ahora? ¿Qué es lo que está pasándome en el presente? No cómo lo aprendí ni lo que sucedía cuando era niño, ¿no? Claro, doctor, en efecto. Cuando de repente las personas asocian mucho las experiencias que aprendieron en las primeras etapas, a veces puede resultar muy difícil desligarse, ¿no? Y a veces incluso el ser humano puede ir cargando, llevando a costas aprendizaje de los padres. Entonces, de repente, algunos tipos de ansiedad podría estar asociado con lo que pude haber observado en mis padres, en las personas que me cuidaron. ¿Eso puede ocurrir? Claro, recordemos que el aprendizaje nos da un sentido de pertenencia a la familia a la cual nos hemos desarrollado, a la sociedad en la cual, la cultura en la que nos estamos, y nos da un sentido de identidad. Entonces las personas creen que así es como debe ser el mundo, así es como tiene que ser, y no le ven alternativas, cuando en realidad hay tantas maneras de ver el mundo como seres humanos existimos. Entonces, el identificar que yo tengo un problema y que eso es parte de mí hace que yo crea que no hay solución, que es como algo predestinado. Entonces, yo sí puedo identificar que muchos de los problemas que las personas obtienen por parte del aprendizaje es una idea limitante de que no van a poder hacer las cosas. Y cuando eso se exacerba, se hace muy intenso y genera intranquilidad en todo momento, en el estudio, en el trabajo, en las relaciones, termina por ser incapacitante muchas veces. Y cuando sucede esto es cuando se habla ya de los trastornos de ansiedad. Situaciones en las cuales tengo un desagrado con cómo me siento, dificulta las relaciones, sea porque las personas se incomodan, se fastidian por cómo me comporto yo, dificulta mi desarrollo académico laboral porque tengo temor a que me griten, a que me expulsen, a que me despidan. Cuando quiero pedir un aumento porque lo merezco, me quedo callado, inmovilizado cuando me llaman la atención.
Y esto hace que mi funcionamiento, o sea, lo que se esperaría de mí como ser humano, no se complete. Y eso a su vez genera todo un círculo vicioso de tristeza, Claro. intranquilidad y de empeoramiento emocional, ¿no? Claro, doctor. Entonces, en definitiva, el vivir en un estado constante de ansiedad va a hacer que la persona no pueda estar en bienestar. Y lo que usted comenta también es cierto. Cuando una persona está constantemente con ansiedad, se limita en distintos aspectos de su vida y al final de cuentas, la ansiedad puede llevar también por consecuencia a padecer de sintomatología depresiva. Hay muchos estudios que relacionan el aumento del estrés o la tensión individual con liberación de hormonas que generan mucha mayor dificultad para la inmunidad. Personas que están sumamente tensionadas son más susceptibles de tener enfermedades físicas y, por supuesto, de tener un deterioro de su funcionamiento a nivel personal, académico. Y eso está muy relacionado con el estrés, a tal punto de que cuando vemos una corte de personas en estudios, es muy común ver personas que tienen depresión con ansiedad y personas que tienen trastorno de ansiedad que también tienen síntomas depresivos. Por eso es que es importante lo que mencionamos al inicio. Son manifestaciones modificadas por el aprendizaje, por cómo yo veo el mundo. Entonces, si regreso más bien, identifico qué es lo que está sucediendo y cuál es la emoción genuina que correspondería sentir frente a esa situación, entonces yo puedo trabajar aquí y ahora y no en función de lo que aprendí allá y entonces, ¿no? De tal manera de que esa es una de las maneras con las cuales podemos ayudar a nivel de la psicoterapia, ¿no? Porque recuerden ustedes que los medicamentos es algo importante, es fundamental tomarlos cuando son prescritos por un médico o psiquiatra. Sin embargo, el medicamento pues no entra al cerebro y le hace barra a uno para que cambie de pensar. El medicamento facilita un momento de estabilidad, de equilibrio neurofisiológico, y el que necesita hacer los cambios es uno mismo. Porque si no, uno toma la medicación, termina el tiempo que es adecuado y otra vez sigue afrontando lo mismo o va otra vez a caer en la misma situación. Por eso que es importante, cuando es necesario, tomar los medicamentos y acompañar con sesiones de psicoterapia. Muy importante el tratamiento en conjunto. Doctor, y usted menciona la palabra estrés. Entonces, el estrés y la ansiedad, estos dos términos se utilizan indistintamente. ¿Realmente son lo mismo? El estrés ya es un concepto complejo que implica las demandas del entorno con la capacidad de respuesta que tiene el individuo. El estrés es un término que se ha prestado de la física. En la física, el estrés es la cantidad de energía o fuerza que necesita un material para ser deformado por una fuente externa. Si se dan cuenta, es como algo que está impactando en un material. Del punto de vista de las relaciones humanas, el estrés es la resultante de adaptarme a las demandas que da el entorno. Entonces, por eso es que ustedes han escuchado que hay una definición de eustrés, es el estrés bueno, cuando la persona se adapta y responde de acuerdo a lo que se espera, y el distrés, que sería el estrés malo, específicamente la sensación de verse sobrepasado por las demandas del entorno y no tener las suficientes habilidades en ese momento como para afrontarlo. Por lo tanto, dentro de este entorno de interacción entre las personas y las demandas del entorno, la ansiedad podría ser una manifestación del estrés. No es una parte de... Uno puede reaccionar al estrés con irritabilidad, fastidio, tristeza, decaimiento, ansiedad. Sin embargo, una de las más comunes es ansiedad, por eso es que algunas veces se intercambia como si fuese lo mismo, aunque no lo es, ¿no? Ya. Y, doctor, por ejemplo, ya nos dio un adelanto de lo que es trastorno de ansiedad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una ansiedad normal versus un trastorno de ansiedad o una ansiedad patológica? Teniendo en cuenta lo que mencionamos al inicio, que la ansiedad es una emoción modificada, más bien lo que podemos decir es cuando un sistema de alerta del organismo es funcional o normal, cuando hay un peligro que puede atentar contra nuestra propia salud o nuestro bienestar. O sea, es normal, natural, sentir esa sensación de huida o esa sensación de que algo malo va a suceder porque hay un peligro muy fuerte. En la antigüedad pues era porque se acercaba una fiera o porque venía un cataclismo. En la actualidad puede ser porque viene una combi pues desbordada o porque estoy caminando por el filo de un precipicio y no guardo bien el equilibrio. Entonces, ese sistema de alarma frente a los temores que genera la reacción muscular, la reacción disposicional a huir porque hay un peligro muy grande, eso es normal y es importante que exista. Porque si las personas no percibimos ese miedo, no nos cuidamos. Por ejemplo, pasa una persona por la calle y pasa una moto y casi lo atropella. Y dice, ja, 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 casi me mata.
En lugar de darse cuenta, uy, casi me pasa algo, casi muero, lo distorsiona como si fuese una broma. Inclusive podemos escuchar en algunos podcasts que actualmente hay personas que cuentan anécdotas sobre algo que es desagradable riéndose. Claro, se entiende que su alternativa es disminuir la gravedad, pasar un buen momento, pero el aspecto desfavorable es que no valoramos lo importante que es el peligro, de tal manera de que no me cuido y a la siguiente no voy a tener presente que esa conducta es peligrosa. Entonces, el miedo como emoción natural que genera ese sentido, esa sensación de alarma frente a un peligro, eso es normal que tengamos y que lo identifiquemos. Es una forma de protegerme. Así es, como cualquier emoción. Claro. Lo que ya se convierte en algo patológico, desagradable, es justamente cuando se modifica como ansiedad y se exacerba, se aumenta, se amplifica a tal punto que ante estímulos que no son peligrosos o que no van a ser determinantes para un daño a la persona, se desencadena una reacción intensísima, como lo que conocen ustedes como crisis de pánico, ataques de pánico, desesperación, etc. Esta alteración o esta manifestación de ansiedad extrema imposibilita a la persona a pensar con claridad. No busca las opciones que le conviene. Muchas veces tienen conductas de desvalimiento como desmayarse o de desesperación que lo ponen en mayor riesgo. Y a su vez tiene dificultades para poder mantener las interacciones y hasta las actividades del día a diario. Hay trastornos de ansiedad como por ejemplo la agorafobia, en la cual las personas tienen muchas dificultades para salir a la calle. Hay fobias en las cuales la persona puede ver un insecto y quedarse totalmente petrificado o no poder subirse a un ascensor. Puede haber alteraciones en las cuales permanentemente la persona esté como en un estado de intranquilidad que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Es como que me invadiese una sensación de que algo terrible va a suceder de manera continua. Eso imposibilita el bienestar y hace que la persona esté en un grado disfuncional. Es algo muy serio. Si alguno de los espectadores lo está sintiendo, no crea que esto se va a pasar así nomás. Es importante recibir apoyo. Primero de las personas que uno quiere, pedir ayuda. Después a personas con capacitación profesional para que puedan ayudarse. Y si no es posible, ya acudir con un especialista para poder dar el tratamiento. En nuestro país, las personas acceden a un tratamiento de salud mental en promedio después de 6 a 8 meses de que ya empiezan los primeros síntomas. Eso es terrible. ¿Se imaginan ustedes atender un infarto después de 6 a 8 meses que aparece el dolor de pecho? Por eso es que es importante entender, ni patologizar la experiencia humana que todo está mal, ni tampoco pasar por agua tibia. Lo importante es identificar, me está afectando, no me siento bien, interrumpe mi día a día, no puedo dormir, altera mi apetito, no hace que disfrute las cosas, me siento intranquilo permanentemente, tengo pensamientos que me desagradan, entonces buscar ayuda. Claro, doctor. Y, por ejemplo, ¿no? Si ahorita, si estuviésemos de repente en un aula y pidiéramos que levante la mano, ¿quién experimentó ansiedad en algún momento? Creo que todo el mundo levantaría la mano. ¿Quién experimentó ansiedad en cualquier momento? Es por el aprendizaje que hemos tenido a relacionar temores que no son realmente fatales con las sensaciones de fracaso, de poca capacidad o de no conseguir un logro, una meta. En nuestra sociedad actual, sobre todo la occidental, asumimos el bienestar en función de lograr cosas o de tener cosas. Es cierto. Entonces, si no lo logro, entonces no estoy cumpliendo. Y si se dan cuenta, el objetivo tiene una buena intención, ¿no? O sea, nuestros padres, nuestros abuelos, durante generaciones, quieren que nosotros seamos cada vez mejores. Pero tienen expectativas. Algo que justo ayer tuve una consulta y la paciente comentaba que sus padres tenían muchas expectativas y el hecho de tener esta carga tan pesada, porque ella lo percibía como una carga muy pesada, de tener la expectativa de ser la abogada de la familia, le estaba generando ya un trastorno de ansiedad. Está cargando con expectativas de otras personas, muy queridas por ella, sin embargo, de otras personas. Y eso hace como que estuviéramos en una especie de síndrome de títere emocional, ¿no? ¿Cómo sería síndrome de títere? Porque yo estoy haciendo las cosas de la persona que me está manejando. Así sea muy querido, porque yo hago esto, estudio esto, cumplo con esto, me compro la casa donde quiero, no porque sea mi objetivo personal, sino por lo que mi mamá, mi papá, mis hermanos, después mi esposo, etcétera, quieren que yo haga. Entonces, sin quererlo, de una manera no voluntaria, creo que es una manera de mostrar lealtad o cariño, hacer lo que dicen estas personas.
Pero eso es desagradable porque lo que realmente quiero yo no lo estoy haciendo por mi cuenta. A esa persona habría que preguntarle, ¿y usted qué quiere? ¿Qué es lo que usted desea? Y a veces se dan cuenta que no se han puesto a pensar sobre eso. Creen que la vida es cumplir con las expectativas de las personas que nos quieren. Entonces, a veces genera esto una sensación de tristeza, por eso es que es importante proteger emocionalmente a la persona. Hemos dicho que es un aprendizaje. Nadie a los 3 o 4 años se pone a discutir con sus padres la manera como lo crían. Así que no es que tengamos la culpa. Ya cuando somos adultos sí tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas que nos damos cuenta que no nos ayudan, ¿no? Exacto, doctor. Generar cambios que me inviten a estar en bienestar. Así es. Doctor, y por ejemplo, ¿no? Sabemos que el ser humano en las distintas etapas de su vida siempre está lidiando con algún conflicto, ¿no? Cuando a veces de repente puedo saludar a alguien y nos preguntamos, ¿no? Podemos tener un saludo estereotipado, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bueno, a veces es un saludo cordial, ¿no? Estereotipado, como yo le digo, pero a veces puede que no todo esté bien. Entonces, en este caso, si de repente el ser humano en distintas etapas de la vida tiene algún conflicto, si lo pasamos al caso de los trastornos de ansiedad o de la ansiedad, ¿en qué grupo etario es más frecuente experimentar ansiedad y trastorno de ansiedad? Antes de la pregunta has dicho algo muy importante, ¿no? Así como hemos dicho que hay risa nerviosa, también hay manifestaciones que se entienden por cortesía que tampoco ayudan a reconocer el problema. Eso de cómo estás bien y en realidad no, porque es una manera de pasar el momento, nos impide la posibilidad de decir, ahorita me siento con dolor de cabeza o estoy algo triste. No para que la otra persona nos pregunte, sino para nosotros poder liberar esa tensión. Porque cuando nos sentimos bien, estamos haciendo un doble esfuerzo. Uno, de mantener una interacción que en ese momento no es agradable, y dos, simular algo que no existe. Por eso es que cuando estoy en la consulta con las personas a las que ayudo y les digo, ¿cómo está? Bien. Ah, qué bueno, terminamos la terapia. No. Entonces, y eso permite que ellos se aperturen más. Claro, porque si ya está bien, entonces ya no es necesario seguirla con la consulta. Ahora, llegando a la pregunta, la ansiedad se ha visto que se puede presentar en todas las etapas de la vida, porque desde el momento pues, que nacemos comenzamos a sentir ese influjo de la crianza de nuestros propios padres. Sin embargo, hay etapas de la vida en la cual se va a hacer mucho más intenso, como por ejemplo la adolescencia o la adultez temprana para los jóvenes, porque es el momento en el cual necesitan decidir qué cosa es lo que van a hacer en el resto de su vida, o qué es lo que van a hacer para estudiar o trabajar. De tal manera que representa una situación de estrés esperable como ciclo de vida. Y ahí lo importante que es que en la crianza tengamos en cuenta que hay eventos del ciclo de vida que son esperables. Es esperable que cuando los niños tienen 6 o 7, 8 años, es esperable que alguno de los abuelos fallezca. Es necesario hablar sobre la muerte en la familia. Claro. Es esperable que cuando los niños se convierten en adolescentes, comiencen a cuestionar las normas y los padres se den cuenta que necesitan negociar las normas. Es esperable que cuando los muchachos ya terminaron su carrera, es esperable que se vayan de la casa para hacer su propia familia. Independizarse. Independizarse. Sin embargo, si no lo vemos así, queremos esperar o vemos a papás que con muy buena intención dicen, tú vas a ser mi niñita, mi princesita siempre. ¿No? La princesita ya tiene 50 años y papá tiene 80. Entonces, esa situación hace que en esta etapa de vida sea más tenso. Y el otro grupo importante son los adultos mayores, sobre todo en nuestra sociedad en la cual muchas veces no tomamos en consideración la importancia que tiene el apoyarlos. Se les toma muy poco en cuenta, hay muy pocos programas de salud específicos para ellos, especialistas inclusive, ¿no? De la cantidad de profesionales de salud mental, menos del 10% se dedican a la parte de adultos mayores. Lo cual la psicogeriatría. Claro, lo cual es importante, ¿no? Entonces, además que es un momento en el cual uno se confronta con su vida y se pone expectante con respecto a la muerte. Sí. Además, muchas de las personas que son nuestros congéneres, las personas que están en nuestra misma edad, ya van falleciendo. Entonces, si no tienen un soporte adecuado, pueden generarse estas sensaciones de ansiedad en lugar de buscar y pedir afecto, por ejemplo, ¿no? Hay muchos adultos mayores que dicen, no, ¿para qué voy a preocupar a mi hijo, a mi hija? ¿No? Entonces... Ya se me pasará. Ya se me pasará, ¿no es cierto? Entonces, cuando hubo la época del COVID, ¿no? Sí. Donde había mucho temor de que las personas se contagiaran, en lugar de expresar, papá, te quiero, cuídate, me da mucha pena que fallezcas, si te contagia, papá, no salgas, ¿cómo es posible? Comienzan a renegar. Claro.
A eso me refiero como emociones sustitutas. En lugar de expresar lo que realmente me genera el estímulo, lo reemplazo por algo que he aprendido que pudiese ser más efectivo. Entonces, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Pero, insisto, en las mismas cifras que has identificado del Instituto de Salud Mental, se ve que desde la niñez hasta el término de la vida, los problemas de ansiedad pueden ser entre el 2 al 5%. Eso quiere decir que en un aula de 100 personas, se podría esperar que 2 o 3 tengan un problema de ansiedad, ¿no? Puede ser el profesor, puede ser uno de los alumnos. El profesor, ¿no? sí, sí. Doctor, y claro, lo que usted comenta tiene mucho sentido, hablando en términos hormonales, en lo que respecta al factor social, económico, el hecho de que la ansiedad afecte con mayor frecuencia a adolescentes y adultos jóvenes. Porque lo cierto es que, claro, cuando alguien está en la adolescencia tiene que definir qué quiere estudiar, ¿no? Cómo quiere redirigir su vida. Y cuando hablamos del adulto joven, ¿no? Si hablamos en términos sociales, el adulto joven de repente en algunos casos puede estar sometido a mucho estrés por lo que pueda decir su entorno, por lo que pueda decir la familia, ¿no? De repente se tiene la idea, ¿no? Ya tienes 30 años, te empiezan a preguntar, ¿por qué no te has casado? Ya tienes, y si ya te casaste, ¿y cuándo vienen los hijos? Y de repente, ¿cuándo te compras tu casa? Ya tienes un trabajo fijo. Entonces, eso en realidad, el hecho de vivir de acuerdo a las expectativas de los demás también puede ser puede generar una mayor predisposición a tener ansiedad. Y además es importante mencionar que de manera injusta hay una mayor presión para las damas. Eso es cierto. ¿No? Tiene que ver con los patrones culturales de lo que se supone que en determinada cultura, en determinado contexto, tendría que llegar a lograrse. Entonces, una de las claves importantes es hacer una pausa, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué cosa va a pasar si yo hago esto? ¿Qué cosa va a pasar si hago lo otro? Y esa capacidad de pensar, nuevamente voy a sonar reiterativo, pero tiene que ver cómo hemos aprendido desde pequeño a cuestionarnos o no. Una enseñanza, así como nos dicen que la educación más importante es la que nos ayuda a tener pensamiento crítico, a cuestionar, se extrapola a la crianza de que las personas que tienen hijos o que crían niños o que están en contacto con niños les ayuden a cuestionar su realidad. Si los seres humanos cuestionáramos lo que nos enseñan, nos daríamos cuenta de que necesitamos actualizar lo que nos enseñaron a lo que es más prudente en el momento actual. Porque ustedes se dan cuenta, las personas que nos enseñan, las personas que nos crían, son personas que han sido niños hace 20 o 30 años y que los han criado personas que fueron niños 60 o 70 años antes. Eso. O sea, si no cambia, estamos recibiendo una educación de hace más de 70, 80 años. Es terrible. Es como que si en una clase de universidad el profesor sigue enseñando lo mismo que enseñaban en los años 70. Entonces, necesitamos entender que la actitud frente a las dificultades de la vida, necesitamos resolverlas con los recursos que tenemos ahora y con las capacidades que tenemos, no con los conceptos, enseñanzas, ideas que nos enseñaron desde hace tiempo, porque eso no es predecible, no es una profecía. Ningún padre puede saber lo que va a pasar con su hijo después de 20, 30 años, pero sí puede dar directrices como, por ejemplo, ¿no? Frente a un problema, activa tus recursos, si no puedes, pide ayuda. Y eso vale para cualquier cosa. Pero si un padre le dice, tú solo tienes que hacer las cosas porque no debes confiar en nadie, imagínense cómo va a llevar a esta persona. Si un padre le dice, mira, tú no vas a poder porque tú eres la tontita de la familia, el tontito de la calle, ya, ¿qué te espera? Cuando sean adultos, se van a creer eso. No sé si ustedes han visto este meme, ¿no? Donde hay un elefante atado a una silla y el elefante no se mueve a pesar de que puede mover la silla con su gran volumen. Claro. Lo mismo pasa con los seres humanos. Tenemos una creencia limitante, ¿no? Es como si tuviéramos todo un universo de posibilidades para actuar, sin embargo seguimos actuando en ese pequeño factor que hemos aprendido. Ahora, la idea tampoco es abrir, pues, ¿no? Como decía un maestro, ¿no? Hay que tener la mente abierta, pero no tan abierta que se caigan los sesos, sino ser prudente para poder escoger una opción que me ayude, que sea segura y que sobre todo esté en función de lo que me conviene a mí como ser humano. Es muy poco probable que tengamos bienestar, muy poco probable, si actuamos o nos desarrollamos
por las expectativas que tengan otras personas. Porque esa persona que dice ya cásate, cásate, porque de repente él o ella quería que eso sucediese. Se está proyectando. O porque piensa que la persona no va a ser feliz estando sola cuando uno puede decidir hacerlo, ¿no? No hay una obligación de casarse o tener hijos, ni al revés que esté mal hacerlo. Es dependiendo de lo que la persona desea hacer. Y algo que es muy importante que también pongan atención los espectadores es que cuando uno decide cambiar, inevitablemente va a haber modificación en sus relaciones interpersonales. O sea, no es posible que yo cambie y toda la gente me va a aplaudir, ¿no? Claro. Va a haber un grupo de personas que efectivamente me van a apoyar, que son las personas valiosas, y algunas que no van a estar de acuerdo, que voy a romperles el molde de cómo yo me comportaba, o que se benefician con mi comportamiento, van a generar presión. Recuerdo la expresión de una persona que en consulta decía de una manera muy sincera, ¿no? Pero ¿por qué mi mamá se comporta así? Si ella tendría que quererme. Y yo le decía, es cierto, es algo muy triste no obtener lo que uno desearía como afecto. Sin embargo, la realidad dice que su madre se ha comportado así desde que usted era niña. Usted está queriendo que su bien intencionada fantasía modifique la realidad, y lo cierto es que su mamá ni lo hizo a los 30, ni a los 40, ni a los 50. La que necesita cambiar es usted, y aceptar que su mamá no desea cambiar. De poder lo podría hacer, pero no lo desea hacer. Entonces es usted la que necesita entender que aunque la quiera mucho, que la respete, no es conveniente mantener una interacción en tanto que siga así. Es el poner límites. Una de las cosas más importantes en las relaciones personales es saber dónde poner el límite. Y el límite es, yo respeto lo que tú piensas, haces o sientes, por lo tanto tú respetas lo que yo pienso, siento y hago. Claro. Y doctor, por ejemplo, a un punto que usted comenta y que puede ser el origen de momentos de ansiedad, es el hecho de pensar, ¿realmente en esta vida habrá alguien a quien sus decisiones pueda agradarle a todos? ¿Cree usted que eso puede existir? Yo creo que ni en el multiverso de los cineastas de Hollywood podría ocurrir eso, ¿no? Es imposible. No es posible caerle bien a todo el mundo, porque cada quien tiene su propia experiencia. Y más bien la persona que se pone como objetivo, sea consciente o no consciente de eso, va a vivir atrapada metafóricamente en su propia atención. Es necesario entender que con lo que uno haga va a haber personas que van a estar de acuerdo, otras que van a ser indiferentes y otras que van a oponerse de manera activa. Lo importante es uno saber con quién se va a relacionar y protegerse de esa manera, porque si no va a ser complicado, ¿no? Hay personas que dicen que lo único necesario para que tengas enemigos es dar tu opinión. Entonces, no necesitas, pues, estar pendiente de lo que piensen otras personas, pero sí buscar a las personas con las que tú coincidas. Y si es una actitud, es un pensamiento de respeto, no ofende a nadie, no hace daño a nadie, cada quien pues tiene derecho a seguir con su propia ruta, ¿no? Y los que sí lo hagan, los que ofendan y los que hagan daño, necesitan pues ser controlados a través de los espacios sociales, inclusive judiciales necesarios, ¿no? Porque no todo es permisible también, ¿no? Claro. Doctor, y en muchos casos el origen de la ansiedad puede ser el hecho de tener pensamientos recurrentes. Dicho esto, ¿cómo podemos diferenciar un pensamiento sano de un pensamiento obsesivo? Los pensamientos en la teoría transaccional se identifican como esos diálogos internos que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Son como voces metafóricas, ¿no? En realidad no es que alguien esté escuchando una voz, sino que son sus propios diálogos que ha tenido a propósito de la educación, la crianza que ha desarrollado. Entonces, se hace inadecuado, disfuncional o que genera malestar cuando estos diálogos o estos pensamientos son de crítica o de descalificación, sea de manera agresiva o de manera sobreprotectora, desvalorizante. Es decir, personas que comienzan a pensar, ¿para qué hice esto? Me equivoqué, no voy a poder, soy un inútil, soy un tonto, ya me lo dijeron otra vez, tropecé con la misma piedra, como decía la canción. Lo que va a generar es tensión. O, pobrecito de mí, sí, pues es que no podía hacerlo, ya otro día vendrá, tengo mala suerte en el amor, tengo mala suerte en el trabajo, ya pues que me queda, chamba es chamba. Cuando uno comienza a reverberar, repetir pensamientos de mucha crítica o de desvalimiento, eso va a generar una tensión tan grande que no va a poder elegir opciones que le convengan.
Y a su vez, si como respuesta a estos pensamientos, como si fuese un diálogo, pues, ¿no? La respuesta es de rebeldía, ya, caramba, ya me importa un rábano, yo voy y destruyo la computadora de la empresa, o no, ya, un extremo. Ya no aguanto con esto, ya simplemente, pues, renuncio y me voy. Pensamientos de respuesta, pues, contestataria o rebelde, imprudente, o pensamientos de desvalimiento, así, pues, ¿no? Sí, no valgo nada, ¿no? Es como si estuviese en una especie de castillo que necesito que alguien me salve, ¿no? Entonces, cuando nuestros pensamientos giran en torno a crítica, rebeldía, crítica, desvalimiento, o sobreprotección, rebeldía, sobreprotección, desvalimiento, es donde nos impide contactarnos con el aquí y el ahora. Porque es como que estuviéramos contestando con lo que pasó en el pasado. Nos impide actuar en el aquí y el ahora, y de tal manera que eso nos inhabilita para buscar opciones que son pertinentes en el presente. ¿Cuál sería un diálogo, un pensamiento que nos ayuda? El diálogo que es protector, que es, bueno, me equivoqué, a la próxima lo hago mejor. Ya, hice esto mal, ¿qué puedo hacer para mejorar? Ya, es cierto, no he cometido un error. Sin embargo, necesito seguir adelante porque el error ya está ahí. Si puedo inventar algunas cosas, lo hago. Entonces, el pensamiento protector, el pensamiento fisiológico es el que nos ayuda a entender que yo puedo seguir adelante a pesar que hay un problema. Y este concepto, que parece muy sencillo, va en contra de todo lo que un grupo de la sociedad piensa, de que lo que le pasa a un ser humano lo marca de por vida. Por ejemplo, en los casos de violencia, y aún más en los casos de violencia sexual, donde más que el daño del momento en sí, es la connotación que la sociedad le da. O sea, sobre el daño que existe física y emocionalmente se agrega lo que las personas piensan. Entonces, es importante entender que cuando ocurre una de estas dificultades, o cuando hay un problema de estrés o estrés postraumático, ¿no?, comienza a haber críticas de por qué es que se sucedió esto, quién pudo haber hecho lo otro, quién fue responsable. En lugar de entender si pues ya esto pasó, vamos a recibir el apoyo, tú puedes desarrollar habilidades, si no las tienes te ayudamos en el proceso de terapia a conseguirlos, estamos luchando contra lo que va a pensar la otra persona, y que por qué fuiste ahí, y por qué fuiste a esa fiesta, y por qué no tomaste taxi, cuando en realidad eso no va a solucionar nada. Debo de permitirme sentir esa emoción, que es totalmente válida en el momento, en lugar de pensar o de justificar lo que hice, lo que dejé de hacer, en base a lo que la otra persona necesita saber. No es necesario, ¿no? La idea sería imaginarse como que si algo terrible me pasa, y en ese momento, como si fuese arte de magia, aparezco en otro país, en otra época, donde nadie conoce lo que sucedió. Entonces yo no le voy a estar contando a todo el mundo por si acaso me pasó esto, ¿no? Claro. Uno sigue su vida nomás sin es un buen problema. Ejercicio, ¿no? Una claro, forma de imaginarse. Y es cierto que muchas de las personas no van a ayudar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se ha hecho estudios en niños que han recibido violencia, mucho ha influido la actitud que tienen los padres. O sea, los padres se deprimen, dicen ya la vida de mi hijo, de mi hija no va a ser igual. Los niños comienzan a percibir una inadecuación, no solamente por lo que le ha sucedido, sino también por cómo reaccionan sus padres. Cuando lo que necesita es seguir adelante, ¿no? Entender de que lo que le pasa a un ser humano no lo marca de por vida. Lo que nos puede mantener marcados de por vida es nuestro pensamiento limitante. Y nuevamente repito, uno no piensa las cosas pues porque sea autodestructivo, es porque así se desarrolló la identidad. Así me enseñaron también. En el proceso de terapia lo que nosotros facilitamos es ayudarle a las personas a entender que todo lo que conocen del mundo es aprendido. Todo. Y eso a veces genera ansiedad, ¿no? Porque entonces, ¿qué es real y qué no es real? Como todo es aprendido, puedes elegir una manera distinta y más funcional a tu presente a interpretar y desarrollar tus mejoras. ¿Y eso puede ir en contra de algunas cosas que me enseñaron de niño? Sí. Es elección tuya, claro, porque nadie te va a obligar a cambiar. Pero si no lo cambias, las consecuencias van a seguir siendo las mismas. Si cambias, va a haber un momento de estrés, ¿no? Es como aprender otro idioma, ¿no? Yo les digo también a las personas, hacer psicoterapia y identificar que había una experiencia limitante, como ir de frente, pues, no sé, a China o Rusia, sin saber nada de chino o de ruso y comenzar a comunicarse, ¿no? Uno podría frustrarse, molestarse, ¿cómo me hago entender? Pero eso va a empeorar las cosas. O bien aprendo el idioma, me comunico por señas, o hablo en inglés, busco a alguien, o me voy a la embajada de Perú, pues, ¿no? O a una embajada de hispana para que me traduzca. Busco soluciones. Así es. Sí. Doctor, y con respecto a la tecnología,
por ejemplo, yo considero que estamos en una época en la que tenemos el privilegio de que la vida se nos ha facilitado porque tenemos los celulares, ¿no? Los smartphones, laptops, tenemos las redes sociales, ahora tenemos la inteligencia artificial. Son recursos que nos permiten poder desempeñarnos en los distintos roles de una manera más satisfactoria. Sin embargo, me gustaría preguntarle, ¿qué papel o qué rol tiene la tecnología en el hecho de poder generar ansiedad, en el origen de la ansiedad? Las redes sociales, la tecnología en general, lo que ha aportado es una capacidad de estimular o de dar respuestas a expectativas que las personas tienen y que genera reconocimiento. Entonces, las personas están desarrollándose en las últimas 2 generaciones a recibir ese estímulo constante. Claro. De tal manera que ahora ya es necesario pues, hacer shorts de los videos, ¿no? Tu podcast va a tener como 10 shorts de 1 minuto, porque las personas captan a través de 1 minuto y después deciden si realmente irán a el video largo. Entonces, esa inmediatez de conseguir rápido los likes, los me gusta, hace que si es que no lo consigo, como he concebido que eso es parte del logro, comienzo a sentir intranquilidad, ansiedad porque no logro mi objetivo. Hay personas que se toman pues 20, 25 fotos para ver cuál ponen en el perfil. Sí. Y si es que sale una foto mal, la saco, ¿no? Alguna vez me pasó eso, estábamos en una reunión y alguien sacó una foto y al final no le gustó y nunca nos las envió. Entonces, esa situación hace que ese estímulo, ese reconocimiento se convierta en una trampa metafórica en la cual yo quiero más de eso, como si fuese una habituación. Y condiciono mi valor en base a cuántos me gustas tengo, cuántos comentarios, y realmente en muchos casos no necesariamente tu valor se puede medir en base a cuántos likes o cuántos comentarios tengas, ¿no? Sin embargo, las personas se frustran porque de repente ve que no tiene la aceptación que quisiera. Claro, y ahí es importante para qué hago las cosas, ¿no? Ahora, y esto está sucediendo en simultáneo con un alejamiento de las interacciones humanas significativas, ¿no? Por eso es que uno puede tener en el Facebook 1000, 2000, 3000 amigos, pero no conoce de repente ni al 90% de ellos, o si se los cruza por la calle ni siquiera mirarlos. Es una falsa sensación de comunidad que sí genera estímulo porque hay like, hay reconocimiento, etcétera, ¿no? Ustedes ven, pues... Hay reacción a las historias. Las personas tienen, pues, un montón de seguidores y algunos consiguen hasta buen dinero cuando pasan los millones. Pero ya se supeditan a eso en lugar de una interacción humana. Una interacción en la cual yo pueda de manera en directo intercambiar, porque es más complicado, requiere mayor atención y sobre todo un reconocimiento de lo que yo quiero y para qué hago las cosas. Por eso es que, por ejemplo, en Twitter, en redes sociales puede haber discusiones terribles, ¿no? Se insultan todo como si fuese un campo de batalla, a diferencia de lo que podría hacerse en una interacción normal. Entonces, no es que esté mal ni bien, es que todo va a tener un aspecto favorable y desfavorable. Nadie puede negar que la interactividad que nos dan las redes sociales está haciendo posible este podcast, ¿no? Eso hace 20... Cuando yo era residente de psiquiatría, pues no existía la posibilidad de hacer, ahora sí lo hay. Tiene un aspecto positivo que acerca la información, permite educar, que lo pone en tiempo directo, se puede ver en cualquier momento, genera una educación, pero tiene un efecto desfavorable que condiciona y que no hay una regulación de cuál es el contenido que está supervisado, que es adecuado, y cuando no, porque hay también personas que, me imagino, quiero creer con buena intención, pues dicen algunas cosas, pero que no tienen ninguna base en la evidencia o científica y terminan mal informando a la población, ¿no? Entonces, lo que se requiere es una educación efectivamente en los medios digitales, y eso corresponde pues a los padres con sus hijos, también en la escuela, evaluarlo, y sobre todo ratificar esto de que la interacción no es en función de cómo los otros me ven a mí, sino realmente qué es lo que yo quiero, e identificar si lo que estoy haciendo realmente está aportando para mi reforzamiento de mi bienestar, o simplemente es una ilusión para contener o para recibir más reconocimiento en el aire, ¿no? Porque eso no genera mayor beneficio, salvo que sea, pues, como repito, millones, ¿no? de seguidores. Los influencers, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿no? A veces también se da el caso de personas que publican con cierta frecuencia y
es una puerta de entrada para que las personas sepan un poco más de su vida personal, ¿no? Entonces también se puede ser una puerta de entrada para exponerse de repente a críticas. Entonces, ¿qué podría pasar con esa persona que de repente no tiene muy trabajado su autoconcepto? Cuando una persona no tiene un entorno de soporte cercano, puede buscar equivalentes a ese afecto o reconocimiento. Y eso se convierte en un círculo vicioso interminable, ¿no? O sea, el afecto se compone de dar el afecto, pedirlo, recibirlo, el darse afecto a uno mismo, reconocer sus valores y poner un límite para las cosas negativas o desagradables. Cuando uno no lo tiene en su entorno cercano, no lo ha recibido o no ha aprendido a pedirlo, entonces puede buscarlo en otros aspectos. Y mientras yo más cuente de cosas personales, voy a recibir mayor atención, porque muchas veces se van contando situaciones que son escabrosas o algunas experiencias que no son agradables, o inclusive comienzan a generar comportamientos de tipo seductor o erótico para captar esa atención. Entonces se convierte la persona en una buscadora de ese afecto, ese reconocimiento a través de las redes sociales, pero que no va a ser concreto, contundente, ni le va a ayudar pues, cuando esa persona tenga un problema en su propia vida. Y además uno puede ver que muchas de estas personas también tienen dificultades. A veces lo cuentan también en su propio podcast, ¿no? Yo tengo dificultad con esto, me pasó esto, lo otro, permite conectar con su lado humano, como bien lo comentamos antes de empezar a grabar. Claro, sin embargo, al final no lo solucionan, sino solamente lo exponen. Y eso puede ser peligroso para esas propias personas o para las personas que lo siguen, ¿no? Hay muchas personas que ven a los influencers o las personas que salen en los medios digitales como modelos de conducta. Y lo cierto es que esa persona no necesariamente es un modelo de nada, es una persona que quiere hacer, le gusta, entiende lo que hace, pero no mide la responsabilidad de lo que sus palabras pueden generar con respecto a discursos de odio, información inadecuada con respecto a determinadas intervenciones de salud o sus opiniones políticas, religiosas o culturales, ¿no? Claro. Y lamentablemente tampoco ayuda pues cuando muchas autoridades hacen lo mismo, ¿no? Pareciera que poner un micrófono es como una carta libre de decir cualquier cosa, ¿no? Tener mucho cuidado con la información. Así es. Doctor, volviendo al tema de los pensamientos, ¿por qué cree usted que es tan difícil dejar de pensar en exceso y de darse la oportunidad de vivir el presente? Porque no es posible dejar de pensar. El cerebro no funciona quitándose cosas. Lo que se necesita es incorporar o desarrollar estrategias o pensamientos nuevos para que desplacen lo que ya está, que es aprender nuevas formas de reaccionar, nuevas formas de pensar. Entonces, eso es importante porque muchas personas van a la consulta de salud mental, quiero sacarme tal cosa, ya no quiero renegar, quiero no hacer esto. Yo no quiero sentir. No quiero sentir, sí. Lo cual no es posible, ¿no? Lo importante es qué cosa es lo que usted quiere hacer en lugar de eso. Entonces, ¿por qué es difícil cambiar? 1, porque está como parte de nuestra identidad. 2, porque nos lo enseñaron personas muy queridas para nosotros. 3, porque es lo único que nos han enseñado. Y 4, porque el cerebro no se quita cosas, no se puede olvidar. Yo les digo a las personas, la única manera es que se chanque la cabeza y tenga un traumatismo, pero no queremos que suceda eso, ¿no? Entonces, el enfoque es, ¿qué cosa quiero lograr? ¿Y qué es lo que me va a permitir lograr eso? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito hacer para lograr ese cambio? Y ese es un paso que muy pocas personas dan en realidad. En la atención de terapia, muchas personas van queriendo mejorar, pero a seguir haciendo lo mismo. No es posible. Claro, yo una analogía que utilizo mucho en mi práctica profesional es el hecho de plantearles la posibilidad, ¿no? Tú de repente le digo a la paciente, tienes un postre, ya lo das para que lo prueben los demás y se quejan de que no tiene un sabor adecuado. Vas a casa y vuelves a prepararlo de nuevo, pero vuelves a entregarlo para que lo prueben y tiene el mismo sabor. ¿Cuál es el problema? Difícilmente vas a poder tener un diferente resultado si el procedimiento para elaborar ese postre sigue siendo el mismo. Claro, es un buen ejemplo, ¿no? Sí. No se puede lograr algo distinto si sigo haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Claro, doctor. Entonces, fundamental también el hecho de que si uno está experimentando pensamientos inadecuados, obsesivos, la importancia de acudir a terapia. Es importante que las personas nos protejamos, ¿no? No es que esté bien o mal, no es que sea bueno o malo,
es si lo que pienso, lo que siento, lo que hago me genera problemas. Entonces necesito cambiarlo. Para cambiar hay dos criterios, ¿no? El primero, que es un criterio de realidad, o sea, lo que está sucediendo, no lo que me imagino, no lo que me gustaría, ¿no? Si mi esposo fuese más cariñoso, ¿no? Si mi padre me hubiera dejado una herencia, no. La realidad es que tengo esta situación. Es el primer criterio, describir lo que sucede. Y el segundo criterio es la necesidad, que significa yo ya no quiero seguir así. Este es el segundo criterio donde muchas personas tienen dificultades, porque el entorno también facilita que sigan haciendo lo mismo. Entonces, yo puedo reconocer que hay un problema. Por ejemplo, la persona que consume mucho licor se da cuenta que tiene consecuencias en sus relaciones personales o para su salud. Pero si en su entorno sigue reforzando que beba, que no pase nada, no le pasa nada en el trabajo, en su casa sigue lo mismo, no tiene la necesidad de cambiar, está acomodado a eso. Entonces, el cambio implica esto que está sucediendo no es adecuado y yo ya no quiero que esto siga pasando. Entonces, hago los cambios que necesito y pido la ayuda que sea necesaria, porque muchos cambios quizás van a requerir una intervención también en el entorno, no todo se va a resolver simplemente con el cambio de una sola persona, ¿no? Por ejemplo, los problemas de violencia no es un problema individual, es un problema social. Claro. Como sociedad estamos acostumbrados a discriminar, denostar, fastidiar, incomodar, ¿no? O sea, en una familia donde hay una conducta machista, no es pues porque a ese varón se le ocurrió ser machista, es porque está en un entorno que cree que eso culturalmente es aceptable, o que se hagan bromas sobre defectos o características personales o decisiones que tomen las personas, ¿no? En nuestro humor, por ejemplo, latinoamericano y peruano en especial, es mucho de eso, de hacer sorna de defectos, de alteraciones o con golpes, ¿no? Entonces, esta posibilidad de el cambio implica yo, no las otras personas, ya no quiero seguir así. Y eso implica entender y aprender nuevas formas de comportarme, pensar y sentir, reconocer lo que eso me hace sentir para hacer ese cambio, ¿no? Muy bien, doctor. Para ir concluyendo, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones generales que usted nos podría dar para manejar de una manera más apropiada la ansiedad? Primero, hacer una pausa, ¿no? Tan sencillo como respirar 3 veces o 4 veces durante 5 a 10 segundos, ¿no? Si estoy muy tenso por algo, de repente agarrarme a la mesa o apoyarme en una pared y respirar, ¿no? Despacio, ¿no? Pues muchas personas tienen temor a que se pueden desmayar o que se pueden desvanecer, ¿no? Entonces, haz una pausa, ¿no? Respira despacio. Segundo, reconoce en qué condición estás, ¿no? Muchas veces ya eres un adulto y estás reaccionando con temores que aprendiste cuando eras niño o niña, ¿no? Entonces, soy un adulto, soy una adulta, ¿no? Puedo pedir ayuda, puedo moverme de aquí, puedo cambiar mi situación laboral o económica inclusive, cosa que cuando era niño o niña no lo podía hacer. Entonces, comienzo a buscar opciones. Y con calma. Si en ese momento comienza a venir una crítica, calma. Es lo que he aprendido, ¿no? Así me he comportado hasta ahora. Hacer un diálogo protector, lo que conversamos hace unos instantes, ¿no? Yo puedo haber cometido errores, puedo estar en una situación desventajosa, sin embargo, puedo hacer algo distinto si me tranquilizo. Recuerden que cuando uno está con cualquier problema, el problema se va a empeorar si me pongo ansioso, si me pongo tenso, si me molesto. Entonces, la pausa, busco opciones y que esas opciones sean prudentes para la situación en la cual estoy. Y lo prudente implica no someterme a un riesgo. Si ya estoy en riesgo, buscar ayuda. Y si no hay ningún riesgo con la acción que yo voy a tener, ¿cómo es que la voy a poner en práctica? Y nuevamente repito, el pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de fortaleza. Yo también le digo a las personas, si usted está cargando 50 kilos de arroz y está con las justas como el Chavo del 8, ahí que está que se cae, y le ponen otros 50, no es que sea debilucho, es que ya es demasiado peso para la capacidad de carga que tiene. Exacto. Entonces, o bien pongo un carrito, o bien le pido a alguien que me ayude. Pero la persona que se da cuenta que no se siente emocionalmente bien y sigue cargando eso, es como si estuviera soportando ese peso que ya no es conveniente que cargue y que no está mal que no lo pueda. Porque el llegar a un límite es una característica y es una alerta fisiológica adecuada. El llegar a un límite significa que necesito cambiar. Cuando tengo sueño hay que dormir. Cuando tengo hambre hay que comer. Cuando quiero ir al baño también es importante ir al baño. Entonces, la ansiedad, como lo hemos conversado durante este podcast tan interesante, es una señal de alerta, es una emoción modificada. Significa que algo no está bien en mi bienestar.
no es que ya se me va a pasar o que así soy ansioso, o que todos mis hermanos son igual o peor que yo. Es que yo necesito, claro, yo necesito hacer algo distinto y puede pasar por reconocerlo. Ojalá que las personas que nos estén viendo no se animen y que de esta manera puedan hacer los cambios que les puedan obtener ese bienestar, porque se lo merece. Todo ser humano merece estar bien. Es así, doctor. Doctor, antes de despedirnos, ¿dónde pueden nuestros oyentes seguir su trabajo, obtener información sobre los cursos? El doctor Ramos y el doctor Ledesma tenemos un grupo de formación en análisis transaccional. Estamos haciendo cursos de formación en psicoterapia transaccional para profesionales de la salud y hacemos también cursos de talleres a público en general sobre bienestar y crecimiento personal. Probablemente va a salir en la pantalla las redes, nos ubican en Facebook, en Instagram y en YouTube como Formación AT y ahí están todas las informaciones. Si este podcast sale antes del 10 de agosto, el 10 de agosto tenemos un taller sobre protección y autocuidado con el doctor Mario Ledesma, el sábado de 3 a 9. Ahí van a tener toda la información. Excelente, doctor. Gracias por aceptar la invitación, doctor. Realmente la información que nos ha brindado el día de hoy ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. No olviden de suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.